Buenos días, jóvenes. Les voy a compartir la pantalla. Me dicen ustedes si pueden ver la pantalla, ¿sí? ¿La miran? Sí. Muy bien. Muy bien. Hoy vamos a ver factorización por factor común. Factorización por factor común. Ahora, mire que la palabra aquí clave, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían las palabras claves acá para entender estos temas? Con solo ver el nombre del tema, ¿cuál sería la palabra clave para entenderle? ¿Factor qué? Factor común. Factor común. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente, entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Solo déjenme buscar un marcador. Bien, voy a dejar de compartir. Y me dice si logran ver la pizarra. ¿La miran? Sí, muy bien. Solo déjenme mostrar algo más. Factorización por factor común. Muy bien, voy a empezar ahorita. Muy bien. Voy a sacar los marcadores. Antes de empezar, vamos a definir la palabra factor común. Factorización por factor común, estamos viendo. Ya lo puse en una pizarrita, no se preocupe. Y me van a decir ustedes, ¿cómo puedo factorizar 4? ¿Cómo puedo factorizar 4? Imaginen que yo tengo el número 4. ¿Cómo puedo escribir 4? Si yo lo quiero factorizar, ¿cómo lo factorizaría? 2 por 2. 2 por 2. Exacto, así es, 2 por 2. ¿Alguna duda en esa parte? Este sería un primer factor y este sería un segundo factor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿alguna pregunta? Vamos a ver ahora 6. ¿Cómo puedo poner el 6? ¿Cómo podría yo expresar el 6 como una multiplicación de dos números? ¿Qué 3 número por sería? 3. 3 por 3, 3 por 2, 2 por 3, da 6. Este sería un factor y este sería un segundo factor. Y estos son factores. ¿Sí? Ahora, ¿se fijan? ¿Tendrán algún factor en común el 6 y el 4? ¿A qué me refiero? Que un factor en común. Factor en común me refiero de que hay un número que comparten en común. El 6 y el 4 cuando se factorizan. En el caso del 4 es 2 por 2. Y en el caso del 6 es 2 por 3. ¿Tendremos algún factor común ahí? El primer factor. El 2. El primer factor, que sería el número ¿qué? 2. El 2. Entonces a ese le vamos a llamar factor común. Vamos a ver, vamos a ponerlo por acá. Factor común, le vamos a poner FC. Factor común. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué es factor común? Un factor, entonces, puedo poner 2 es factor común es factor común de 6 y de 4. ¿Verdad que sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? ¿Alguien que no le he entendido para explicarle ahorita nuevamente? Bueno.
¿Todos lo entendieron entonces? Seguro, ¿verdad? Bien. Muy bien. Seguimos. Entonces, no se preocupe por copiar, que ya esto ya lo puse en la pizarrita virtual. Ahora, supongamos que yo tengo una suma. Tengo 6 y le sumo 4. ¿Sí? El 6, si yo le sumo 4, yo el 6 lo puedo escribir como 2 por 3, dijimos, va. En vez de escribir 6, voy a escribir 2 por 3 más, aquí está el más, 4. En vez de escribir 4, voy a escribir 2 por 2. ¿Cuál es el factor que se repetiría en esta suma? ¿Cuál es el factor que se repetiría? El factor común, el 2. Porque dijimos que ese era el factor común. El factor común es el 2 de aquí y el 2 de acá. Pero yo aquí tengo una suma. ¿Qué tengo? Una suma. Y yo quiero factorizarlo. Y factorizar una suma. Bueno, factorizar significa pasar las sumas o las restas a una qué. A una qué. Una multiplicación. Factorizar significa pasar ya sea sumas o restas a una multiplicación. ¿Estamos? Multiplicación. Muy bien. Tratemos de expresar esta suma como una multiplicación. Entonces, aquí está la técnica. Hay una forma de hacerlo que dice lo siguiente, que si yo quiero expresar esta suma como una multiplicación, puedo poner la multiplicación acá y el factor que se repite, que en este caso es el 2, yo lo colocaría acá, 2, y los números que hacen falta, que es 3 y 2, estos dos que sobran, los copio acá, 3 más 2. Y ya estuvo. ¿Será cierto eso? Que da igual. Vamos a ver si es cierto. Veamos acá cuánto da 6 más 4. 6 más 4, ¿cuánto es? 10. 10. No, pero ya te acabo de hablar a la... Cheque. Eso porque tenemos una suma. Ahora veamos como la multiplicación. ¿A qué sería igual esto? Esto sería igual a 2 multiplicado con 3 más 2, que es 5. ¿Y 2 por 5 cuánto da? 10. 10. Entonces, ¿está correcto o es incorrecto? ¿Saber más tortillas? Está Está correcto. correcto. Está correcto. Entonces, siempre podemos apartar el factor común multiplicando con los números que sobran, en suma o en resta, dependiendo de cómo esté. ¿Entendieron el método? Muy bien. Eso lo voy a poner en la pizarrita, pero no es esto, no es este el tema todavía. Bien, vamos a seguir. Cheque. Sigamos. Muy bien. Supongamos que tenemos... Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos esto?
Ahora, esto no es un número. Esto es una expresión que. Una expresión algebraica. Esto es una expresión algebraica y esto ya va a contar como el primer ejemplo. ¿Sí? Este es el primer ejemplo. ¿Recuerdan la técnica en qué consistía? Consistía en que nosotros íbamos a poner un primer factor y ese primer factor, ¿cómo iba a ser? ¿Común o no común? Común. Común. Entonces, en este paréntesis vamos a utilizar el factor común. Y dentro de aquí vamos a colocar las sumas y las restas que nos sobren. Dentro de este otro factor. Las sumas y las restas que nos sobren. Muy bien. Primero le vamos a sacar el factor común a los números, a 3, a 6 y a 9. Para no hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior, lo vamos a hacer de una forma más fácil. Para sacar el factor común de varios números, de 3, 6 y 9, vamos a utilizar algo que se conoce como mínimo común múltiplo. Permítame. Déjeme pensarlo bien para que le haga más fácil a usted. Bueno. Le vamos a llamar máximo común divisor. En sí, máximo común divisor. Lo vamos a sacar. ¿Cómo lo vamos a sacar? Así. ¿Cómo se llama el tema que estamos viendo hoy? ¿Factor qué? Factorización por factor común. Común. Necesitamos sacar el factor común del 3, del 6 y del 9. ¿Cuál es el factor común del 3, del 6 y del 9? El máximo común divisor. Es decir, el máximo común divisor es el factor común de cualquier número que sea. El máximo común divisor me encuentra el factor común de los números, de varios números. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Antes de empezar, va, porque lo que viene es un proceso un poco largo, pero sencillo, sencillo pero largo. Entonces, necesito que pongan atención y que me digan pasito a pasito dónde están teniendo debilidades y tienen preguntas. Lo que vamos a hacer ahorita es sacarle factor común primero a los números y después a las variables. Entonces, ¿cuáles son los números? 3, 6 y 9. 3, 6 y 9. Y vamos a sacarle el factor común a 3, a 6 y a 9. ¿Cómo se le saca el factor común a 3, a 6 y a 9? Bueno, el factor común de los números es el máximo común divisor. Y empezamos así. ¿Hay un número que tenga mitad? Aquí. ¿El 3 tiene mitad? No, solo lo bajo. ¿El 6 tiene mitad? Sí. 3. ¿El 9 tiene mitad? Exacta, mitad exacta no tiene, solo lo bajo. No. Ahora, ¿hay números que todavía tengan mitad? No. Ya no va. No. Ahora vamos a sacarle tercera. ¿Habrán números que tengan tercera? Tercera de 3 es 1. Tercera de 3 es 1. Y tercera de 9 es 3. 3. Ahora, pensemos. ¿Habrá algún número todavía que tenga tercera? Sí. El 3. El tercera de 3 es 1. Este 1 no tiene tercera, simplemente lo bajo. Este otro 1 no tiene tercera, lo bajo. Ahora bien, ¿cuál sería el factor común de estos tres números que me aparecen aquí? 1. Veamos. 3. ¿Cuál es el número que me logró dividir a todos? Vamos, empecemos con el 2. El 2 me dividió al 9. No. No me lo dividió. No me lo dividió. Ya con uno que no me lo divida, ya este no puede ser factor común. ¿Entendido? El 2 no es factor común. Vamos a ver, este 3 ¿no lo dividió a todos los números, a los 3?
Sí. Sí. Dividió a 9, dividió 3 y dividió 3. Si lo dividió y lo dividió. Por lo tanto, este sí es factor común. Veamos este otro 3. Este 3 me dividió a este 3, a este 1 y a este 1. Sí. Sí. Me lo dividió. El 3 divide a No. 1. No. No me dividió No, ni a este tres. ni a este. Este entonces no es factor común. ¿Por qué? Porque no está en común, no divide a los 3. Tiene que ser divisor en común de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál sería entonces el máximo común divisor? El máximo común divisor sería 3. O sea que el factor común de los números sería 3. 3. Ajá, y si hay varios que me dividen, supongamos que el 2 hubiera sido factor común también y el 3 también. ¿Cómo hago para si tengo 2? Los multiplico. 3 por 2, 6. Entonces 6 sería el factor común. Pero ya vamos a ver más ejemplos de eso. Ahorita solamente el 3 es el factor común. Pregunta ahorita. Necesito que me pregunten ahorita porque el proceso sigue. No hay ni una pregunta. Bien, vamos con las variables. X a la 3. ¿Qué es X a la 3, chicos? X a la 3 es multiplicar ¿cuántas veces X? 3. 3 veces. 3. X como una potencia por X por X. ¿Qué es X a la 2? Perdón, luego en estas solo estamos agarrando las variables, recuerde. En esta está X a la 2, mire. X a la 2. ¿A qué es igual X a la 2? X por qué? X por X. X por X. ¿Por qué? Se multiplica la base tantas veces diga el exponente. Y luego tengo X a la 1, que solo me aparece ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces Una tengo que vez. Solo una vez, porque el exponente es 1. Aquí es igual. Ahora bien, ¿cuál es la X que aparece en común en cada una de ellas? Aquí aparece 3 veces la X. Aquí aparece 2 veces y aquí una vez. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el factor común ahí? Si yo tengo X por X por X, aquí tengo X por X y aquí solo tengo una X. Aquí tengo 2X y aquí tengo 3. ¿Cuántas de ellas serían el factor común? ¿Dos de ellas, una de ellas o las 3? Las 3. Fíjese. ¿Cuál es la que está en común? ¿X a la qué? Solo una X. Por una Sí, solamente X. Pero, para que no se confunda con el ejemplo, voy a cambiar algo ahorita. Puedo cambiarlo ahorita todavía. Porque eso puede dar paso a la equivocación, para que no se confundan. Voy a empezar con X a la 4. Miren X a la 4. X a la 4, ¿a qué es igual? ¿Cuántas veces multiplico la X? 4 veces. 4 veces. 3, 4. X por X por X por X. ¿Y ese X a la cuánto? A la 3. ¿Cuántas veces? 3 veces. No, 2, 3. X a la 3 va. Y este luego sigue X a la 2. ¿Cuántas veces se multiplica la X? 2 veces. 2 veces. 2 veces. Ahora, aquí supongamos que yo quiero agarrar las 3 en común. ¿Aquí hay 3 en común? ¿También? Sí, sí hay. Aquí hay 3 en común, aquí hay 3 en común. Pregunta, ¿aquí hay 3 en común? ¿O no? Solo hay 2. No, no hay 3 en común. No califica para factor común. ¿Por qué? Porque no está en común en todos los términos, en todas las variables. Veamos, probemos con 4. ¿Creen ustedes que si yo agarro 4 va a estar en común en cada uno de las variables? No. No, no está en común en cada una de las partes literales, en cada una de las variables. Si agarro 2, hay en común Sí. en todo. Sí. ¿Sí? Exacto, entonces sí va a estar en común. Entonces, X a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque X por X, ¿cuánto es? X a la 2. X a la 2 es mi factor común. ¿Entendido?
Pero para no hacer todo esto hay una regla más fácil. Esto solo quería que vieran de dónde salía, pero hay una regla más fácil, más facilita, que no tienen que pensar nada. Solo tienen que ver, si todos tienen la misma, solo tienen que tomar la variable que se repite. ¿Qué variable se repite acá? La X, copio X, y se copia con el exponente más pequeño. ¿Cuál es el exponente más pequeño? 2. 2, y se pone el 2. Dos. Y así no hago un montón de análisis. ¿Qué sale más rápido? Hacer ver de un solo qué letra se repite y qué exponente es el más pequeño. ¿Sí o no? ¿Qué sale mejor? ¿Como lo estábamos haciendo o así? Viendo el exponente. Viendo el exponente. El exponente más pequeño, agarramos la variable que se repite y agarramos el exponente más pequeño, x a la 2. Muy bien. ¿Y ese va a ser el factor qué? Común. El factor común. Ahora, ¿de dónde sacamos este otro factor? ¿De dónde lo sacamos? Bueno, vamos a hacerlo así. Antes de empezar, a este le vamos a llamar término 1, término 2 y término 3. ¿Sí? Entonces, acá también habrán 3 términos. Término 1, término 2 y término 3. ¿Pero cómo? Así. Tomamos el primer término. Tomamos el primer término y lo dividimos entre el factor común. Tomamos el primer término y lo dividimos entre el factor común, que es 3x elevado a la 2. ¿Estamos? Y lo dividimos. Vamos a encontrar un resultado. Después lo encontramos. Luego dividimos el segundo término entre el mismo factor común. Luego agarramos el tercer término y lo dividimos entre el factor común. ¿Qué es lo que hicimos? Agarramos cada uno de los términos y lo dividimos entre el factor común. ¿Alguna duda? ¿No tienen duda? Ahora bien, una vez que termine este ejercicio, les voy a dar un consejo para que no se les olvide ningún método. Si quiere, ponga atención, Jennifer. Bien. Cuando algo se repite arriba y abajo, ¿qué se repite aquí arriba y abajo? ¿Qué número se repite? El 3. 3. El 3. Se cancela. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la división de potencias con igual base? En la división, ¿qué pasa? Se copia la base, que en este caso es x, y Se restamos resta. lo que? Los exponentes. Los 3 menos exponentes. 2. ¿Cuánto es 3 menos 2? 1. 1. 1. Muy bien, ya estuvo. Ahora, aquí, vamos al segundo. 6 entre 3. 2. 3. 6 entre 3 es 2. Voy a 2. escribir en rojo para que no se equivoque con el otro. 2. Y x a la 4 entre x a la 2 se copia la x y se restan los exponentes. A 4 le quito 2. 2. 2. Eso lo voy a dejar en otro lado mejor. Ahora voy a hacer la tercera división, que es 9x a la 2 entre 3x a la 2. Bien, pregunto, ¿hay algo que se repite arriba y abajo? Sí. ¿Cuál? A la 2. X a la 2. Entonces se cancela. Se cancelan. Porque lo que está igual arriba y abajo, por la propiedad cancelativa de la división,
se eliminan, se cancelan. Y dividimos 9 entre 3, 3. 3. Muy bien. ¿De dónde salió el primer resultado? De dividir el primer término entre el factor común. ¿De dónde salió el segundo resultado? De dividir el segundo término entre el factor común. Común. ¿De dónde salió el tercer resultado? De dividir el tercer término entre el factor común. O sea que cada uno de los términos se dividen entre el factor Común. común. Y los vamos copiando aquí en orden. ¿Cuál es el primer resultado? ¿X a la qué? X a la 1. Aquí es a A la la 1. uno. No necesito ponerle el 1. Ya se sabe que ese está ahí, imaginario. Bien. Luego, ¿cuál sigue? 2x a la 2. 2x a la 2. Pero vamos a ver el signo del segundo término. ¿Qué signo sigue en el segundo término? Más. Entonces aquí sigue más también. Y ponemos el resultado, que es 2x a la 2. 2x a la 2. Muy bien. Luego sigue el tercer resultado. Pero veamos qué signo sigue en el tercer resultado, en el tercer término. Menos. Negativo. Entonces pongo el Negativo resultado del tercer término. 3. ¿Alguna duda, chicos? Y ya estuvo. Esto es un primer factor y esto es un segundo factor. Nada más que este primer factor, ¿cómo se llama? ¿Factor qué? Factor común. Factor común. ¿Alguna duda, chicos? Muy bien, voy a capturar ahorita el ejemplo mientras van pensando qué preguntarme. Vayan pensando qué preguntarme mientras yo capturo acá. Bien, ¿preguntas? Ahora bien, si ustedes se fijan, me voy a tener un momento para platicar con ustedes. Si ustedes se fijan, hemos estado acumulando procesos tras procesos, ¿verdad? ¿Sí o no? Todo comenzó como una multiplicación normal, pero cuando menos acordamos ya tenemos un montón de procesos, un montón de métodos, algoritmos, secuencias. ¿Sí o no? Mire, primero empezamos con la multiplicación, pero la multiplicación con la propiedad distributiva, normal, ajá. Pero de ahí vimos un proceso más rápido para hacer las multiplicaciones más rápido, conocido como producto notable. ¿Recuerdan? Sí, va, los productos notables. Y vimos 3 productos notables. Primero, vimos diferencia de producto por diferencia de cuadrados. Después vimos binomio al cuadrado. Después vimos binomio al cubo. ¿Sí o no? Ahí son 3. Vimos que el binomio al cuadrado, unos tienen signo más y otros tienen signo menos. Y en el binomio al cubo también. Hay 3 procesos. La clase pasada vimos factorización por diferencia de cuadrados. 4 procesos. Hoy vimos factorización por factor común. 5 procesos. ¿Cuál es el punto? ¿Se nos están acumulando los procesos, sí o no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes en una hojita de tamaño cartulina, van a poner un ejemplo de cada uno, empezando por el primer tema. Un ejemplo de productos notables por diferencia de cuadrados. Producto notable, binomio al cuadrado. Producto no notable, binomio al cubo. Lo van a poner completo. El ejemplo. Y también van a escribir ahí qué es lo que se hace. O sea, paso 1, hice esto. Es más, lo voy a escribir en sus palabras a usted. Paso 2, luego hicimos esto en cada proceso. Luego, en esa misma hojita, si les cabe, ponen
factorización por diferencia de cuadrados y factorización por factor común. Van a poner los procesos y van a añadirle otros. ¿Estamos? Entonces, en una hojita van a poner los productos notables, cómo se hacen, y en otra hojita los productos, la factorización, que hasta ahorita estamos viendo dos. Factorización por diferencia de cuadrados y factorización por factor común. Esto le va a ayudar para varias cosas. Uno, el que haga esta tarea va a poder usarla el día de examen. Estas hojitas va a poder usarlo. Si no lo hace, no las va a poder usar y va a tener que recordarlo todo. ¿Estamos? ¿Para cuándo es eso, profe? Para mañana. No me los mandan por Classroom. Basta con que me los enseñen la clase que sigue. Ok. Van a mostrarme el ejemplo y van a escribir ustedes qué hicieron en cada, por ejemplo, producto notable por diferencia de cuadrados. Pone el título, cheque. Después de poner el título, ejemplo. Hace el ejemplo. Después pasos. Paso 1. Primero, verificamos si uno tiene signo menos y otro signo más, por ejemplo. Luego elevamos al cuadrado el primer y el segundo término. Luego, o sea, ustedes en sus palabras van a ir escribiendo los pasos que hicieron. ¿Me doy a entender? Luego pasa al siguiente producto notable, binomio al cuadrado. Esto es cuando un binomio está elevado a la 2. Elevamos al cuadrado el primer y el segundo término. Y ese serán el primero y el tercer término del resultado. Luego multiplicamos por 2, o sea, todos los pasos, pues. Bien, chicos. Me di a entender. Ahora, se imagina qué bonito le va a ir el que no haga esta tarea, ¿va? En examen, ¿va? ¿De cuántos temas eran, profe, que íbamos a hacer eso? De producto notable por diferencia de cuadrados. Producto notable de binomio al cuadrado. Y el otro producto notable que es binomio al cubo. Esos tres productos notables. Productos notables vimos tres. Diferencia de cuadrados, vimos binomio al cuadrado y binomio al cubo. Y después en otra hoja aparte los de factorización. Factorización por diferencia de cuadrados, factorización por factor común, que vamos a verlo hoy, más otra factorización que vamos a ver mañana. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Sigo. Y vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver más ejemplos. Creo que muy pequeño ahí. Voy a hacerlo más grande. Eso es muy pequeño. Miren las letras.
Bien, ahí estaba. Está el ejercicio. Muy bien, ¿están listos? ¿Están listos? Bien, porque listos o no, allá voy. Estoy jugando. Bien, ¿están listos para el ejercicio? Veamos los pasos. Primero, sacamos el factor común de los números. Aunque igual, vamos a sacar el factor común de los números. ¿Cuáles son los coeficientes? 6. ¿Qué número hay acá a la parte de la M? 1. 1. 6, 1. ¿Y el otro? 3. 3. 6, 1 y 3. Primer pregunta, ¿cuántos términos hay? Disculpe que no les pregunté. Vamos a decir un signo. De aquí hasta acá hay 1. ¿El siguiente signo cuál es? Acá. 2. Y nos vamos hasta el final. ¿Cuánto hay en total entonces? 3. Hay 3 términos. 3 términos. Ujú. Muy bien. Ahora empezamos sacando mitad. ¿Hay algún número que tenga mitad aquí de los presentes? El 6. Sí, el 6. 6. Mitad de 6 es 3. Bajo 1. Bajo. El 3 no tiene mitad, lo bajo. Este 3 de un solo, ya que estamos aquí, vamos viendo de un solo, ¿quién es el que está el divisor en común? Este 2 dividió al 3, al 1 y al 6, o al 3 no. Solo Al el 3 no. 6. Solo al 6. Solo Entonces el no. Este 2 no va a ser factor común. Desde ahorita de plano lo digo. Voy aquí. ¿Hay algún número que tenga mitad todavía? No. No. ¿Ahora qué tiene? Tercera. Tercera. Tercera de 3 es 1. 1. 1 no Uno. tiene tercera. Lo bajo. No. Tercera de 3, 1. Este 3 logró dividir a todos. Sí. Dividió este 3, dividió este 3, dividió este 1. No, no lo dividió. No lo dividió. Entonces, este 3 tampoco es divisor común. Y entonces, ya lo tenemos 1, 1 y 1 aquí abajo. Entonces, ni 2 ni 3 es factor común. No me apareció ningún factor común. ¿Cuál crees que sea el factor común entonces de los números cuando no aparece ninguno? El 1. Mire, El vamos a uno. ver. Fíjense acá. 1, 1 y 1. ¿Quién divide a 1, 1 y 1? El 1. 1. Este 1 va a dividir a este 1, a este 1 y a este 1. Y va a ser el único factor común. Pero no es necesario escribirlo. Siempre el 1 es el que va a estar en factor común ahí. El 1. Entonces vamos a poner 1. Bien. Luego, vamos con las variables. ¿Qué variables aparecen en el primer término? X, M y ¿qué? Z. Z. Vamos a ver en el segundo término. ¿Quiénes aparecen? M, Z y ¿qué? Y X. X. En el tercer término aparece 3, Y, X y Z. Muy bien. Entonces, empecemos con X. ¿X está en todos los términos? ¿Está en el primer término la variable X? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿La X está en el segundo término? Sí. Sí. ¿La X está en el tercer término? Sí. Ahora, la pregunta es aquí. Entonces, ¿la variable X está en común en cada término? Sí. Sí, Sí. sí está en común. Agarro la X porque está en común en cada uno de los términos. Aquí está X a la 4, aquí X a la 3 y aquí X a la 2. ¿Cuál de los exponentes debo tomar yo? ¿Cuál variable? ¿El que está elevado a la 4, el que está elevado a la 3 o el que está elevado a la 2? El Siempre que se está toma- Elevado a la 2. El que está elevado a la 2 siempre se toma al exponente más pequeño. Muy bien. Vamos con la M. ¿La M está en el primer término? Sí. ¿La M está en el segundo término? Sí. 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 ¿La M está en el tercer término? No. 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 Entonces, ¿podría ser parte del factor común la M? No. No. No, porque no está en común en todos los términos. Tiene que estar en común. Si no está en común, no funciona. ¿Entendido? No es factor común.
Por eso se llama factor común, porque tiene que estar en común en todos, pero no. Vamos con la Z. ¿La Z está en el primer término? Sí. ¿La Eh, Z está en el segundo término? ¿La Z está en el tercer término? no, ¿La Z está en el tercer término? Ah, sí, sí. sí, sí, sí. Sí. Entonces, ¿la Z es factor común, la Z? Eh, Sí. Ahora vamos a ver cuál sería el factor común. En el tercer término tenemos Z elevado a la 6. Seis. En el segundo término, Z a la 2. dos, Y en el primer término, Z a la Uno. uno, 1. ¿Cuál debemos tomar? ¿Z a la 1, Z a la 2 o Z a la 6? Z a la uno. Z a la uno. Z a la 1. Clover, me. Sí. Ahora, ¿es necesario ponérselo? No, pero por esta No. ocasión se lo voy a dejar, solo para que no se confunda nada más. O incluso se lo puede quitar. No importa, recuerde que ese 1 es imaginario. ¿Este 1 también es necesario copiarlo? No, pero lo vamos a dejar ahí para que recuerde de que sale del máximo común divisor. Que en este caso el máximo común divisor fue 1. 1. Muy bien, ¿qué otra variable hay? La Y. Vamos a la Y. ¿La Y está en el tercer término? Sí. ¿Está en el segundo término? No, No. No. ¿Puede contar como factor común? ¿La Y? No. No, No. Entonces, creo que eso es todo el factor común ya. ¿Sí? Ahora, este 1 no es necesario escribírselo, pero se lo voy a dejar ahí por si acaso. Bien, para que se acuerde que este 1 sale del máximo común divisor. Bien. Ahora, dijimos que habían 3 términos, ¿va? Tenemos el primer término, que es 6, x a la 4, m a la 2, z, y lo dividimos entre el factor ¿qué? Entre el factor común, que en este caso es 1, x a la 2, z. Muy bien. Luego agarramos el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? ¿Cuál es el segundo término, chicos? ¿Me escuchan? MZ a la Z 2 a la y MZ a la 2 A la tres. X a la y 3. a la 3. Ajá. Entre el factor común, que es 1x a la 2 por z. Y luego agarramos el tercer término, que es 3y a la 2. Sí, 3y a la 2. X a la 2, z a la 6. Entre el factor común. ¿Cuál es el factor común? 1x a la 2 por z. 1 aquí a la 2. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahorita, chicos? Veamos a qué es igual cada uno. Vamos a ver. ¿Hay algo que se repite en esta división arriba y abajo? la X. Pero x está elevada a la 2 y aquí la x está elevada a la 4. ¿Están iguales? La C. No. ¿La m a la 2 se repite? No. No. ¿Y la z? Sí. Entonces vamos a aplicar la propiedad cancelativa. O como decía un profesor, la propiedad palmativa. Palmamos esta con esta y ya. Ahí está, la propiedad cancelativa. La z. Y dividimos 6 entre 1. ¿Cuánto es 6 entre 1? 6. 6 entre 1 6. X a la 4 entre x a la 2 va a ser, copio la x y resto 4 menos 2, 2. 2. La m a la 2 tiene tiene con quién dividirse, No, solo se. solo se copia. Muy bien. Puedo irlo poniendo ya de un solo si quieren acá.
El primer término. ¿Qué signo sigue? Menos. Ahora vamos a hacer la división del segundo término, que aquí está. Aquí hay un número 1, imaginario. 1 entre 1 es 1. 1. Pero como yo sé que es 1, recuerden que el 1 es imaginario. No es necesario ponerlo. Yo sé que ese es imaginario y va a estar ahí. Tenemos que imaginar lo que está ahí. Por eso se llama imaginario. Porque tiene que imaginarse lo que está ahí. 1 entre 1 es 1. Aquí está. Profe, no lo miro. Por eso se llama imaginario. Porque tiene que imaginárselo. Ahora bien, M, ¿tiene con quién dividirse? No. No. Solo con la copio. Z, ¿tiene con quién dividirse? Z a la 2. ¿Entre Z a la qué? Sí, con Z a la 1. Z a la 2 entre Z a la 1. Copio la Z, resto los exponentes. 2 menos 1, 1. 1. Después se lo quito ese 1. La X, X a la 3 entre X a la 2. X a la ¿cuánto? Aquí a la 1. A la X a 1. la 1. Qué montón de unos por todos. Aquí se nos era un montón de unos por todos lados. Bueno, entonces lo vamos a poner aquí. M. Z a la 1 solo lo voy a poner Z. X a la 1 solo voy a poner X. Porque esos unos son imaginarios. ¿Estamos? Ahora hagamos la última división. 3 entre 1. 3. ¿Hay algo que se repita arriba y abajo? La X. X a la 2. Se cancela. ¿Y a la 2 tiene con quién dividirse? No. Solo No. se copia. La copiamos. Z a la 6 tiene con quién dividirse. Sí, con Z a la 1. Copiamos la Z y restamos los exponentes. ¿Cuánto es 6 menos 1? 5. 5. Te va a quedar Z a la 5. Bueno, pero siempre he querido ver si... Es que aquí ya se mira un poquito borroso esa parte, pero voy a ver si puedo cambiar la cámara, pero vamos a ver la cámara. Lo mismo va. O se mira más claro. ¿Cómo me mira ahí? Espérame, no le he dado a aceptar cría. ¿Se mira más claro o se mira igual? Igual va. Bueno. Bueno, y creo que eso sería todo el método, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿No hay dudas?
No, profesor. Bueno, seguimos entonces. Ahora, vamos a ver las actividades del libro para ver qué le quedaría de tarea entonces. Las del libro son más fáciles todavía también. Mucho más fáciles. Ah, no, pero las van complicando después. En la actividad 1 dice, escriba el factor común de cada expresión algebraica. En la página 43, esa es la tarea. Guía a la página 43. ¿Sí? Entonces, solo lo voy haciendo uno de cada actividad para que sepan qué hacer. ¿Solo es inciso 1 y 2, maestro, o toda la hoja en sí? Sí, en este caso vamos a hacer la actividad 1, 2, 3, 4 y la 5 no. La 5 es opcional. Yo le invito a que lo haga, pero es opcional. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta? Fíjense acá. Actividad 1 dice, escriba el factor común de cada expresión algebraica. Entonces, ¿qué va a hacer? No va a hacer toda la factorización, solo va a escribir el factor común, no todo lo que hicimos. ¿Y cuál es el factor común? Uno de ellos. ¿Vamos a hacer el segundo factor que íbamos dividiendo? No, solo vamos a sacar el factor común. ¿Estamos? Y para eso les daré un pequeño ejemplo. Voy a hacer por eso el inciso C. El inciso C dice lo siguiente. El inciso C es 21s cuadrado R menos 3SR. Solo me piden sacar el factor común. Primero voy a sacar el factor común de 21 y 3. Tercera de 3, 1. Tercera de 21, 7. 7 tiene séptima, séptima de 7, 1 y 1. El 3 dividió a este 3 y dividió el 21. El 7 no dividió al 1, no cuenta como factor común, solo el 3. Entonces, el máximo común divisor de esto simplemente es el 3. Entonces, yo sé que el factor común es el 3. Vamos ahora con las variables. Tengo S a la 2 y S a la 1. ¿Cuál es la que tengo que tomar? ¿S a la 2 o S a la 1? Simplemente S a la 1. Y luego tengo R a la 1 y R a la 1. ¿Está en común en cada uno de los términos la R? Sí. Y como aquí ninguno es mayor que el otro, porque los dos tienen exponente 1, solo tomo la R. No importa cuál tome, porque tienen igual valor. Ambos tienen exponente 1. Y ya, eso es todo. No me piden hacer toda la factorización, solo me piden hallar el factor común. ¿Verdad? Esa es en la actividad 1. Bueno. Dice, en la 2 dice, complete con el factor que hace cumplir cada igualdad. Déjenme ver de qué trata esto. Esta actividad 2 no la hagan, no tiene sentido casi. Ya. Sí, la hagan. En la actividad 2 es que ya se lo han adelantado. ¿Entendió lo que va a hacer en la actividad 1? Pregunta, ¿entendió lo que va a hacer en la actividad 1? Solo en la actividad 1 solo es encontrar el factor común. Sí. En el 2 es al revés. En el 2 es, ya le dan el factor común, usted solo va a hallar el otro. Por ejemplo, 4m cuadrado n más 2 m a la 3 n a la 2. Solo un ejemplo, va. Aquí ya le dan el factor común.
El factor común de esto es 2, m a la 2, n. Ya se lo dan. ¿Cuál tiene que hallar usted en la actividad 2? El segundo término. El segundo factor. ¿Entendido? Aquí al revés, le dan el factor común. Usted tiene que dar el otro. ¿Cómo lo hacíamos? Dividiendo 4m cuadrado n entre 2m cuadrado n. Se cancela este con este y este con este y solo me queda 4 entre 2 es 2. Y 2m a la 3, n a la 2. Entre el factor común que es 2m a la 2, n. Y esto le va a quedar, se cancela el 2 con el 2, m a la 3 entre m a la 2, m a la 1. Y n a la 2 entre n a la 1, n a la 1. Más mn. O sea, ustedes van a encontrar este en la actividad 2. Lo que van a hacer es encontrar el segundo. Es el que van a encontrar, pero ya le dan el factor común. ¿Estamos? Bien, vamos a la actividad 3. En la actividad 3 es completo. En la actividad 3 tiene que hacer todo el proceso. ¿Estamos? Actividad 1 solo es encontrar el factor común. Actividad 2, encontrar el segundo factor. Y actividad 3 es que hay que hacerlo todo completo. En la actividad 4 es que hay un error. Tiene que encontrar cuál es el error. Y cheque, ya puede hacer actividad 1, 2, 3 y 4. Así, ahí nos quedamos. Cheque, cuídense chicos. Chao.